Vean ustedes, vamos a arrancar conversando con José Luis Pérez Guadalupe, que ha sido ministro del Interior, como saben, pero también ha sido jefe del INPE, ojo, esto es importante porque vamos a hablar de pena de muerte y el tratamiento que reciben los violadores en la cárcel. Luego vamos a conversar con Francisco de Belaunde y con Nancy Arellano sobre la situación en Venezuela. Ojo que Nancy es venezolana, así que nos va a poder dar una óptica distinta, una perspectiva más, digamos, umbilical, porque los peruanos vemos este tema desde afuera. Y finalmente vamos a hablar con el economista Diego Macera sobre el decreto de urgencia 003 y sobre cómo demonios recalentamos nuestra economía, porque la calle está cada vez más dura. Pero bueno, ya tienen ustedes el menú servido, arrancamos con lo que nos compete y es que le damos la bienvenida al doctor Pérez Guadalupe, quien le agradecemos por supuesto por haber venido y entramos de frente al tema, doctor. Muchas gracias, Mijail. Muchísimas gracias a usted. Se ha empezado a proponer la pena de muerte para violadores. Entonces arranco con la primera pregunta. ¿Está usted de acuerdo con esa propuesta? Mire, el tema en sí, la violación y lo que ha sucedido con esta niña totalmente lamentable, funesto, me gustaría decirte que sí funciona y hay que aplicarla, pero no es verdad. O sea, en ninguna parte del mundo se ha comprobado empíricamente que la pena de muerte va a prevenir o inhibir a los violadores a que cometan sus actos. Es más, no existe una receta mágica en la cual podamos decir, o un decreto ley, o subir las penas como para decir que vamos a prevenir. O sea, no hay una correlación entre la pena de muerte y la disminución en la comisión del acto de violación. Digamos, no hay evidencia empírica que haga ese correlato que tú estás preguntando. Ni aquí, ni en la China, ni en ninguna parte. Ahora, el argumento de varios de quienes se han alzado con este argumento y con esta propuesta no pasa necesariamente por esta correlación. Creo que pasa por un tema más bien de decir que si el fin último del sistema penitenciario, que usted conoce muy bien, es resocializar al reo, hay gente que, según dicen, claramente no se puede resocializar. Entonces ya, ¿para qué vamos a mantener en prisión con nuestros impuestos, dándole de comer a alguien que ha cometido un acto, como usted ha dicho, grotesco? Y bajo esa óptica, pues la pena de muerte sería una alternativa. Yo no estoy de acuerdo, pero le pregunto... No, yo personalmente y por convicción religiosa no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero independientemente de eso, más allá de los principios que cada uno puede inclusive disentir de lo que yo pienso, la pregunta es si sirve para algo, nos ayuda a algo, y esos argumentos prácticos que planteas, por qué vamos a dar de comer y alimentar, o cuál es el sentido de la pena, pero igual se plantearía también para la cadena perpetua, ¿no? Si nunca va a salir, ¿para qué lo mantenemos? Entonces, yo entiendo perfectamente, y todos los que somos padres entendemos, ese sentimiento que nos nace frente a un hecho pues, totalmente execrable como el que acaba de suceder, y cualquier tema de violación de menores y violación en general. Pero yo creo que tiene que haber una, si se quiere, una preponderancia moral social para no actuar de la misma manera como actúan los delincuentes. O sea, ponernos, digamos, en un nivel una superioridad moral, superior. como tiene que ser con frialdad y ver... Tiene que haber sanción, por supuesto, pero ¿qué cosa es lo que queremos? No solamente sancionar al que ha cometido estos delitos, sino también tratar de evitar que vuelvan a suceder. Entonces ahí se dan los tipos de prevención que se pueden plantear. Entonces, lo que cabe, por ejemplo, para este delincuente violador, si ya ha habido 2 casos antes, ¿cómo es que, y 2 investigaciones y 2 denuncias antes para esta misma persona, cómo estaba en la calle? Ese es el de fondo. Entonces, bueno, yo soy enemigo por principio de la prisión preventiva, o el abuso, mejor dicho, de la prisión preventiva. Pero yo creo que en estos casos y en otros casos graves, por ejemplo, creo que ahí tenemos que ir al extremo como garantía social frente a denuncias de este tipo, plantear prisión preventiva inmediatamente. Para que no haya cada día que estos están en la calle, es riesgo para la sociedad. Y la sociedad tiene no solamente el derecho, sino el deber de protegerse. De protegerse. ¿No? Eso ahora, está clarísimo. en este programa hemos debatido en varias oportunidades sobre la prisión preventiva y lo que hemos dicho, y cuando me ha tocado opinar lo he dicho, es que la prisión preventiva se está desnaturalizando y se está abusando. Y hemos recordado que en el Perú se puede aplicar la prisión preventiva por 3 argumentos, ¿no? Riesgo procesal, riesgo de fuga o que el bien jurídico que el Estado pretende proteger se vea vulnerado. Este caso encaja perfecto. O sea, en la medida en que hay un tipo que sistemáticamente es denunciado por violar a menores, pues es un tipo que no puede enfrentar su proceso en libertad. Totalmente de acuerdo, y eso tendría que ser un consenso de los jueces en primer lugar, para casos de este tipo, no darles libertad inmediatamente, sino para garantizar, para proteger a la sociedad con personas, como ya hemos visto esto, que lamentablemente siguen un patrón y gran número de ellos vuelven a reincidir. Entonces plantear
como una manera de garantizar y de cuidar a la sociedad. Porque igual, si hay, lógicamente cuando hay indicios razonables de que sea, no a la primera acusación, porque también tenemos el otro extremo de gente que acusa y al final se descubre que no es verdad. Yo creo que son medidas de eso, pero quizás el fondo del asunto, la pregunta es, ¿y por qué no funcionan las penas? ¿Por qué no funciona la cárcel? Ahora todos nos planteamos por qué no funciona aquello. Y creo que partimos de un grave problema, y es que cuando hablamos de delincuencia, pensamos que el fenómeno delictivo es unitario, es la delincuencia, y eso es mentira, no existe la delincuencia. O sea, es multicausal, me dice. Es que la palabra delincuencia viene por un arquetipo que es jurídico, que es un delincuente aquel que comete un delito, es decir, un acto antijurídico, culpable, punible. Sí, pero ¿qué tiene que ver un terrorista con un violador de menores? No tiene absolutamente nada que Son ver. conductas antisociales de tipo completamente distinto. Entonces, hasta inclusive, no solamente nuestro Poder Judicial está centrado en la delincuencia común, que por definición es la más común de la delincuencia, sino nuestras comisarías también están pensadas para recibir a aquel que te viene a denunciar el robo de un celular o el acaso de su auto, pero no están pensadas, bueno, hace muchos años que ya se replanteó eso en las comisarías, pero normalmente, generalmente no están pensadas para denuncias de este tipo, y es lo que ha pasado con esta denuncia de la desaparición de la niña. Y el Poder Judicial en general, nuestros fiscales, nuestros jueces, si para lo que están preparados, que es para la delincuencia común, vemos la cantidad de capturas que tiene la policía, y eso fue cuando yo estuve de ministro, una de las primeras, digamos, confrontaciones que tuve con Fiscalía y Poder Judicial, por más que éramos amigos con los que dirigían esas instituciones, decir, señor, el 92% de los que captura la DININCRI terminan en la calle, no en la cárcel. Entonces, si para lo que está preparado, o mejor dicho, más preparado el Poder Judicial o el sistema de justicia en general, tenemos esos vacíos, imagínate para estos casos de violación para los cuales no le presenta o no le da la suficiente importancia. Ahora, hay una contradicción importante aquí y que le quería plantear para ver su opinión, y es que efectivamente la mayoría de los peruanos plantea que la pena de muerte es la solución, y es quizá la reacción pues más natural, hepática frente a actos asquerosos como los que hemos visto hace poco. Pero también esa misma mayoría de peruanos señala que no confía en el Poder Judicial. Entonces es curioso, porque la mayoría de peruanos quiere darle la posibilidad de matar a una institución en la que no confía. Y ahí llegamos a un punto muerto, ¿no? Porque si no confiamos en la capacidad del Poder Judicial de discernir con justicia, estoy hablando de las mayorías, darles la posibilidad de quitar una vida es contradictorio hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que todavía nos manejamos en el tema de discusión teórica más que práctica. Yo creo que cuando la gente pide, y es totalmente, repito, entendible frente a estos casos, es lo que quiere es una venganza, ¿de acuerdo? No una sanción y menos una prevención, es venganza sobre esta persona que cometió. Pero mira, en el sistema penitenciario, por familias de delitos, más o menos el 20% de los presos del Perú está por temas contra la libertad sexual, delitos contra la libertad. 20%, uno de cada 5 presos está por delitos contra la libertad sexual. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué sociedad estamos hablando? Ahora, doctor, usted que ha estudiado el sistema penitenciario de manera comparada, uno de cada 5 peruanos preso por violencia sexual, ¿qué tan alto es en comparación al resto de la región? Creo que es el más alto, quizá Bolivia, pero no estoy seguro, y si no, es el más alto. O sea, estamos pésimos en esto. Pésimos, y eso refleja también una sociedad enferma, ¿no? O sea, una sociedad que se maneja bajo esos índices, y eso que estamos hablando otra vez del tema de la cifra negra, de aquellos que denuncian. Y que terminan presos. Exactamente, que terminan presos. Es decir, es que no hay una medida, como ahora veo que lanzan ideas y todo lo demás, sí, pero no existe una receta o una medida en general para el tema de la delincuencia, menos aún para un tipo de delincuencia que no estamos hablando inclusive de subculturas delictivas. No existe una subcultura del violador de menores, son entre comillas lobos solitarios, trabajan solos, algunos tienen una red de pornografía infantil, pero la mayoría son solos. Y el 80% de las violaciones se dan inclusive por personas conocidas de la víctima, y gran mayoría de ellos dentro del entorno familiar. Entonces no estamos hablando de bandas o subcultura delictiva que hay que atacar o prevenir, como quieras, sino un fenómeno muchísimo más insertado en la sociedad. Endógeno. O sea, endógeno es parte de... Que la inteligencia no, digamos, frente a problemas delincuenciales mayores, lo que suele plantearse es la prevención a través de inteligencia, ¿no? Sí. Infiltrar, prevenir y atacar a los puntos neurálgicos. Aquí no se puede hacer nada de eso.
Ahí plantearíamos, yo me quedo con el enfoque de la CAF cuando habla de la propensión criminógena y de la exposición criminógena. O sea, tienes personas que tienen propensión a, digamos, no cumplir las reglas, a no tener el autocontrol y qué sé yo, y en este caso estas personas son clarísimas, los violadores, pero también tienes la exposición criminógena. Es decir, si tienes una sociedad que se cuida, si tienes una cultura del cuidado, como hay en otros países, lógicamente va a reducir la posibilidad de que estas personas que tienen esas tendencias puedan actuar. Ahora, parte del tema es lógicamente que funcione todo el sistema de justicia, desde la comisaría, desde la fiscalía, el poder judicial, porque cuando llega el INPE es el final de la cadena, o sea, es cuando ya no hay nada que hacer, o sea, para guardarlo. Guardarlo, y en este caso el tema de guardarlo es justamente sacarlo de la sociedad y proteger a la sociedad de un agresor inminente, es decir, el ladrón va a cometer sus delitos y también es una manera de reservarlo, pero este es digamos, un ofensor, un victimario potencial inmediato, que va más allá de lo que quiere, pero no son inimputables. Yo quiero decir que no estamos hablando de enfermos mentales, sin imputabilidad, no. Son muy conscientes de lo que hace, lamentablemente, y ya los patrones que hemos visto en este caso de seguimiento, de que no es la primera vez y todo lo demás, y el descaro con lo que también se manifiesta, vemos que tenemos la obligación de cuidarnos, pero sobre todo no solamente ver el tema del agresor, sino el tema de las posibles víctimas. Claro, y hay que tener alrededor. Y hay que tener justamente medidas diferentes, ¿no? Doctor, el ministro Romero ha dado unas declaraciones planteando un primer paso hacia una posible solución. Las escuchamos y las comentamos. A la alerta Amber. Esa alerta ya llevada a cabo en varios países, especialmente en Centroamérica, donde apenas tengamos la denuncia en la comisaría, en este caso en nuestro país, inmediatamente se ponga en alerta a todos nuestros conciudadanos. Yo creo que esta alerta es la que va a poder comprometer también a toda la sociedad en general. Que colaboren, que contribuyan, que la seguridad es de todos nosotros, no solamente es de algunas instituciones del Estado. ¿Qué tan viable ve la efectividad o la eficiencia de esta alerta AMBER? Mira, lo que ha planteado el ministro me parece bien como medida, pero no puede ser una medida aislada, tiene que haber todo un contexto social de plantear esto. Por ejemplo, ahora que escuchaba de que todos los que están requisitoriados, que ya lógicamente con búsqueda y captura, que se haga público, porque la gente no sabe quizás que el que tiene al costado, el vecino... O al que contrata, ¿no? O al que contrata, por ejemplo, está. Y sí funciona. Tú recordarás que durante mi gestión iniciamos el programa de recompensas. Y dentro de los que se capturaron en ese momento, te acordarás del monstruo de Cajamarca, que le llamamos. Entonces, además, la productora de ese programa siguió de cerca el caso, no recuerdo muy bien. Y se le pudo capturar justamente por el programa de recompensas. Es decir, y es más, claro, había un estímulo económico y una persona cercana a él fue el que denunció. Entonces, cuanto más medidas tomemos, lo que plantea ahora el ministro del Interior Romero, nos conocemos muchísimo, el general Romero, un excelente general, plantea esto sí, pero que esté concatenado con todas estas otras estrategias, porque ya la policía, vuelvo otra vez, lo captura y el fiscal o no acusa, o si acusa después el juez. Yo entiendo el tema del garantismo judicial, que me parece bien, pero en este tipo de casos, en este tipo de delitos, con la posibilidad o la potencialidad de una alta lesividad a las víctimas, yo creo que, repito, yo no estoy a favor del abuso de la prisión preventiva, pero en estos casos, como una medida preventiva, cuando hay, lógicamente, indicios razonables, tendría que aplicarse inmediatamente y los jueces ser muchísimos más acuciosos, pensando en que las víctimas muchas veces es difícil denunciar. O sea, sale a la luz cuando tenemos estos casos. Muchas veces los revictimizan, ¿no? A la hora de someterlos al escrutinio. Exactamente, y la cámara Gesell y todo demás, por más que se tiene cuidado. Y a veces, claro, la niña o el niño se contradice porque puede haber, no se acuerda mucho de los detalles. Ah, no, este detalle tú has dicho A y ahora dices B. Por favor, ¿quién se acuerda de los detalles de un momento traumático? Y una cosa que ayuda mucho es que las víctimas puedan hablar, pero también hay que entender que justamente bajo ese proceso las víctimas no hablan. Claro, porque además hay un proceso de maduración del dolor, ¿no? Yo pongo el caso extremo del tema del sodalicio. Jóvenes adolescentes, o sea, ni siquiera niños, que hubieran podido tener más capacidad de lanzar la alarma. Se han demorado 20 años. ¿Cuántos años se han demorado en hablar?
De acuerdo. Imagínate niños de 6, 8, 10, 12 años. Y claro, como digo, la gran mayoría de estos abusadores están en el entorno familiar o en el entorno amical. Por ejemplo, reforzar el tema de que las víctimas puedan hablar, o mecanismos, o sistemas, o también educarnos a nosotros los padres para estar alertas. ¿De quién está alrededor? ¿Qué síntomas pueden manifestar algún tipo de conducta de eso? Ahora, ministro, para terminar quería hacer una pregunta. Usted ha dirigido el INPE antes Sí. de ocupar la cartera de ministro del Interior. Dentro de las cárceles se le da un trato especialmente pues, cruel a los violadores. De hecho, le comentaba antes de entrar al aire que los presos de Lurigancho han declarado que van a matar a este tipo que asesinó a la niña Jimena. ¿Qué tanto es cierto esto? Y por otro lado, ¿qué tanto puede un violador rehabilitarse, resocializarse en la cárcel? A ver, es una ley interna, informal, no solamente en las cárceles peruanas, sino en general, de, digamos, un rechazo absoluto a los violadores. Felizmente, porque tenemos que ver criterios de humanidad, o sea, no se trata de mandarlos a la cárcel para que los maten, por más que a veces nos nacen las ganas de venganza. Y hay que protegerlos y hay que cuidarlos, por eso que se les aísla. En Lurigancho hay un pabellón entero de sentenciados o acusados de violación de menor, y en los otros penales también se les separa. Pero recordamos en el caso 2002, 2 personas que violaron a una niña y la mataron, los dejaron, claro, bajo un criterio muy general, los mandaron a Castro Castro y no duraron ni 15 minutos en un pabellón. Los internos agarraron, los mataron y los sacaron fuera, como decir, nosotros somos ladrones, no somos esto, y terminaron muertos. Yo creo que el INPE va a tomar sus medidas para evitar ese linchamiento que, claro, a todos nos nace como espíritu, pero repito, tiene que haber una superioridad moral del Estado y de las instituciones para no permitir eso. Eso justamente. Y con respecto a la resocialización, ya para acabar, Sí. ¿es posible que un violador que ha sistemáticamente perpetrado actos de esa naturaleza se resocialice, que se reinserte en la sociedad? Lo que pasa es que no está desocializado, entonces no se puede resocializar. Por eso digo, no podemos generalizar la delincuencia como si fuese un solo fenómeno. Ahí hay un tema personal, concreto, que hay que trabajar. Y nosotros teníamos en el INPE un programa de rehabilitación de agresores sexuales, que funcionaba muy bien dentro del Lurigancho. Claro, pero de los 1000 agresores sexuales que habían, el programa llegaba a 100. Y habría que ver en todo caso la eficacia de ese programa, porque solamente lo puedes validar una vez que sale. Que salen de la cárcel, claro. Entonces, que no es fácil, no es para nada fácil. Se tiene que trabajar con él, con la persona, con el victimario, pero también con el entorno de las posibles víctimas para evitar esa conexión. O sea, no ¿Y hay son- apoyo psicológico, por ejemplo? Sí, pero siempre es muy carente el número de psicólogos dentro del INPE. En mi época había uno para cada 600, mejoramos a uno para cada 300, pero igual es ínfimo. Y más aún, este tipo de agresores, son agresores sexuales que necesitan muchísimo más terapia, muchísimo más tratamiento. Pero en todo caso, si se le llega a comprobar, las penas tienen que ser altas. Yo he escuchado que eran 8 años, no creo que sean 8 años para violación de menores de niños, es absurdo. Tienen que ser penas altas en el sentido también, yo digo, como la manera en que la sociedad se defiende de un potencial agresor, que ya lo hizo una vez y es altamente probable que lo vuelva a cometer. Bien, ministro, muchísimas gracias por venir a conversar con nosotros. Además, me ha dejado el exministro su libro, que voy a leer y les comentaré qué tal está, que tiene que ver con la penetración de los evangélicos en América Latina, tema que conversamos cuando veíamos la visita del Papa. Pero en fin, ese es otro cuento. Hacemos un corte y regresamos para hablar de Venezuela. Bien, estamos de vuelta en Contacto de Verano, son las 11:21 y nos acompañan Francisco de Belaunde y Nancy Arellano, ella es consultora política y Francisco es internacionalista. Vamos a hablar del tema de Venezuela, pero vamos a plantear la conversación sobre un eje que a mí me parece fundamental. Y es que, como saben ustedes, viene ahora la cumbre de las Américas. Y está la posibilidad de que el dictador, asesino, sátrapa, Nicolás Maduro, venga a Lima. Y frente a esto hay una serie de voces en el Congreso, en la política, en el periodismo, que se han alzado en contra de que Maduro venga a Lima. Yo me he manifestado ya con respecto a esto en este programa, he dicho que me parece que esa es una mala idea, que creo que hay que dejarlo venir porque si no le estamos dando elementos para que él llegue a Caracas y diga que hay una confabulación internacional en su contra, y además creo que la diplomacia sirve justamente para increpar a los dictadores. Pero no sé qué piensan ustedes, no sé cómo lo ven y no sé si es que creen que es una buena idea que el Perú pues vete la posibilidad de que Maduro venga.
Mira, yo creo que de todas maneras el escenario de la Cumbre de las Américas es un escenario para tocar temas específicos de agenda, de la cual Venezuela fue excluida por parte del gobierno venezolano desde la época de Chávez, porque la visión continental que se planteó desde el principio de la Cumbre de las Américas con el tema del ALCA recibió una propuesta alternativa en el llamado ALBA. Y desde allí se ha presentado pues un discurso que, lejos de propiciar los escenarios diplomáticos para lograr consensos en pro de un desarrollo regional, ha venido partiendo a la región en opciones de derecha a izquierda que, lejos de ayudar al desarrollo de los pueblos, lo que ha venido es polarizando y justificando las impericias de gobiernos de lado y lado. Pero además, con la ruptura del hilo constitucional a partir de la Asamblea Nacional Constituyente en julio del año pasado, Venezuela rompe cualquier posibilidad democrática y lejos de nosotros pensar que hay escenarios en los que realmente se puedan zanjar diferencias de forma conciliadora, en una política dentro del marco del neoliberalismo, en las relaciones internacionales, pareciera que ellos siguen apostando, perdón, del neoliberalismo en relaciones internacionales, ellos vienen apostando a la política neorrealista amigo-enemigo, ¿no? El tema de la guerra económica, el tema del imperialismo, el tema de... Entonces, yo no sé hasta qué punto termina convirtiéndose más en un show mediático que en soluciones reales para la población venezolana, que está sufriendo pues las consecuencias de un gobierno que definitivamente no está pensando en su población, sino que está pensando en perpetuarse en el poder largamente y de forma inconstitucional. Además, siendo un problema hoy día geopolítico, porque y yo creo que eso fue una lección que supuestamente habíamos aprendido en Occidente desde la época de Hitler, que había problemas nacionales que no eran nacionales, sino que terminaban siendo problemas regionales y a veces mundiales, por las amenazas que representan. Y en el caso venezolano se piensa que es un problema de Venezuela, y ya sabemos que es un problema además regional. Y es un problema regional no solo por el tema de las migraciones, sino por las consecuencias que hay de la exportación de un modelo que viene intentando marcar la política regional. Lo vimos en el caso de Argentina con los Kirchner, lo vimos en el caso del correísmo en Ecuador, lo vemos en el caso de Evo Morales en Bolivia, Nicaragua, lo vimos sí. en Nicaragua, lo vimos incluso en la primera tentativa de Humala al poder en el Perú. Entonces, no estamos hablando de un problema realmente nacional en el siglo XXI, cuando además tienes las comunicaciones como las tenemos, las facilidades de traslado de personas como las tenemos, los intercambios de bienes de capital y de contenidos obviamente culturales. Entonces, Es un problema que sin duda es un problema... es un problema que hay que regional, conversar, ¿no? pero yo no sé si Maduro es un interlocutor válido, porque el primero que ha desechado la posibilidad de conciliación ha sido el propio gobierno venezolano. Fíjate ahorita lo que pasó en República Dominicana y lo que pasa hoy cuando Tibisay Lucena convoca elecciones presidenciales para el 22 de abril sin las condiciones que se estaban negociando en República Dominicana. De acuerdo, Tibisay Lucena es quien rige el ente electoral en Venezuela. Vamos a ver las declaraciones del presidente Kuczynski y luego escuchamos la opinión de Francisco. Sobre la polémica de la presencia de Nicolás Maduro en la Cumbre de las Américas, ya hay un documento del Congreso para que se declare persona no grata. Ya él está invitado, o sea, él puede venir, pero ya veremos pues cómo lo reciben los venezolanos que están aquí en el Perú en decenas de miles. ¿Qué opina usted de lo que ha dicho el presidente y el tema general? No, la verdad es que el Perú no es dueño de la cumbre, el Perú es anfitrión. Entonces, difícil que, digamos, pueda tomar la iniciativa solo de decirle a Maduro, sabes que no vienes. Además, ya lo invitó, ya lo dijo PPK. Y además, el tema está dónde se terminan las exclusiones, porque es verdad, Venezuela es un caso dramático. Pero en última instancia, o lo que está pasando en Honduras, con una reelección absolutamente inconstitucional, también merecería en todo caso que no viniera el presidente de Honduras, lo que pasa en Nicaragua, ¿no? E incluso Bolivia, que también ahora hay un tribunal constitucional que ha pateado la Constitución para permitir una reelección otra vez de ¿cómo se llama?, de Evo Morales. Entonces, por supuesto que uno puede objetar evidentemente la naturaleza del régimen de Maduro, que es una dictadura, claramente, ¿no? Pero me parece que en todo caso ya ha sido invitado. Y bueno, como se dice, que se atengan las consecuencias, ¿no? Porque de hecho van a haber manifestaciones, seguramente en la cumbre misma él va a estar aislado, ¿no? Espero que los participantes le digan las cosas duras que hay que decirle,
bueno, que enfrente lo que tenga que enfrentar. Ahora, que él pueda utilizar eso, dicen, en favor de su campaña electoral allá, de todas maneras son elecciones que son absolutamente, que van a ser, que no tienen ningún tipo de garantía. No, son semánticas por completo, ¿no? A ver, Solo muy probablemente... hay un partido de oposición. Prácticamente Uno solo. así es, o sea, casi no va a haber nadie prácticamente de la oposición, ¿no? O alguno Vetaron otro a todos por los ahí. partidos. Entonces, Solo Abadé. en realidad, no creo que eso sea un argumento, ¿no? Además, recordemos que, por ejemplo, en la Cumbre de las Américas de Panamá participó incluso Cuba, ¿no? Que es una dictadura también. En este caso, en principio, también creo, no sé muy bien si ya se le cruzó invitación o no, pero en todo caso, el tema está que es un evento multilateral y el Perú no tiene la potestad, creo yo, de vetar, ¿no? Y además el tema ya no se plantea, pero Pablo Kuczynski ya dijo que ya está Que invitado. se le va a invitar. Vamos a escuchar qué dijo el congresista Gilbert Violeta al respecto y seguimos conversando sobre este tema. Bueno, nosotros sabemos que el señor Nicolás Maduro es una persona que le gusta desafiar a las democracias y él no va a tener ningún reparo en venir al Perú, pero es importante que sepa que en el Perú todas las fuerzas políticas le decimos que no es bienvenido. Y que sepa el señor Maduro que si es que viene a Lima, sabremos estar en las calles haciéndole expreso este malestar. Una cosa es la declaración de persona no grata, con lo cual nosotros creemos que es inconveniente porque estaría transgrediendo los principios de las relaciones internacionales. Nosotros consideramos que Trump está haciendo bastante daño a los migrantes y está poniendo en riesgo a los migrantes peruanos en Maduro, y yo he reiterado que está transgrediendo los parámetros democráticos de su país. Eso en las relaciones internacionales no debe ser tomado en cuenta porque si no, nunca podría haber el diálogo con el enemigo, ¿no? Bueno, decir que transgrede los parámetros constitucionales, quizá el congresista Quintanilla es un poco ligero para con el dictador Nicolás Maduro, pero en fin, ese es un tema de él. Y yo recojo, para seguir conversando, algo que nos decías, y es que de repente esta posibilidad de que los venezolanos que están en Lima, que son casi 100.000, tengan un chance de poder manifestarse abiertamente con un Estado de Derecho, con la seguridad del caso, frente a Maduro, podría generar un mensaje internacional que hasta ahora no tiene precedentes, que es un impacto de cientos de miles de personas repudiando a una dictadura fuera del país de origen del dictador. Quizás desde esa perspectiva sí convendría que venga. Sí, si lo ves desde esa perspectiva, sí. Ahora, obviamente como venezolana, después de haber vivido marchas multitudinarias como ocurrió en el año 2002, por ejemplo, donde hubo más de 1,5 millones de personas en calle y no pasó nada. En el 2007, cuando fue el intento de reforma constitucional, etcétera, la verdad yo creo que en términos democráticos las muestras de fuerza son respetadas y consideradas. Ahora, tú no puedes intentar apelar a los argumentos democráticos ante alguien que no cree en la democracia, porque sencillamente van a irse a la típica metodología cuantitativa de decir que una cosa son las elecciones, otra cosa es la gente en la calle, que la gente está apagada, que la derecha. Entonces siempre se crea una retórica de minimización del otro, y es lo que hemos visto en Venezuela desde hace casi 20 años. Porque no estamos hablando de que este es un problema reciente, esto es un problema que viene agudizándose desde 1999, cuando ya empezó a haber muestras claras de ruptura del hilo constitucional, porque la primera Asamblea Nacional Constituyente del 99 ya de por sí nace con una fuerte contravención a la Constitución del 61, y ya después vemos el tema de la reforma, después vimos el tema ahora de la Asamblea Nacional Constituyente, donde hubo un voto colegiado, donde se cercenó los derechos políticos de los venezolanos. Entonces, mira, fíjate, tú llaman ahorita elecciones y así ganase la oposición. Así ellos reconocieran todas las condiciones de República Dominicana y dijeran ya, cambiemos al CNE, reconozcamos a la Asamblea Nacional, cambiamos a los magistrados. Bacán. Al día siguiente, así ganase la oposición, ellos sacan la nueva constitución con su Asamblea Nacional Constituyente y pueden llamar a mega elecciones y anular todo lo que se haya hecho, cambiando toda la configuración del Estado venezolano. Entonces, lo que es difícil es pretender que la negociación no parte de la anulación de la Asamblea Nacional Constituyente, que ya de por sí ha sido desconocida por la mayoría de los gobiernos democráticos del mundo. Entonces, el tema allí es cómo podemos comprender
un escenario como la Cumbre de las Américas, que trata sobre temas como la corrupción y la gobernabilidad, en un país que evidentemente ahorita no tiene gobernabilidad y donde, mira, la deuda venezolana ahorita asciende a 150.000 millones de dólares. Los chinos tienen con Venezuela una creencia de 23.000 millones de dólares, los rusos de 3.100 millones de dólares, y nuestra producción apenas alcanza a los 4.000 millones anuales, en petróleo estoy hablando, ¿no? No, entonces, y la verdad es que no sé, Francisco, cómo ve usted este tema, pero el otro día yo veía en Twitter una foto que desnuda la realidad venezolana y era un profesor universitario que ponía cuánto gana y son 6.000 bolívares al mes. Y ponía al costado de su contrato el ticket de la cafetería de la universidad de esa mañana y el café le había costado 30.000 bolívares. Entonces, de alguna manera te das cuenta que hay un problema de inflación que ya está alcanzando a niveles alangarcianos, ¿no? Claro, claro. Ahora, si nos alejamos de la posibilidad de conversar y de utilizar la diplomacia y el derecho internacional público para presionar a Maduro, ¿qué nos queda? Sí, bueno, lo que pasa es que el caso de Maduro y ese régimen es un régimen que simplemente no va a ceder. Es un régimen que está de alguna forma que saben que salen de palacio y van a la cárcel, ¿no? Entonces, finalmente es un tema casi de, digamos, es un tema de supervivencia, ¿no? Entonces no van a ceder. Pero de todas maneras es importante, creo yo, que ya como, digamos, con respecto a en general a lo que es la democracia en América Latina, que sí se tiene que, digamos, tienen que haber gestos muy claros de que no se pueden, digamos, pasar por agua tibia situaciones como la que está pasando en Venezuela. La diplomacia tiene un límite, la diplomacia no te va necesariamente a, digamos, a liberar a un país de una dictadura. Puede contribuir, pero eso tiene que estar combinado efectivamente con una lucha interna que finalmente es lo más importante. Lamentablemente en Venezuela la oposición se ha dividido. Está muy quebrada. Sí, entonces está en mal momento. Claro, ¿por qué es que el gobierno adelanta las elecciones? Porque quiere aprovechar este momento, ¿no? de extrema... De agudizar la contradicción. Sobre todo de extrema debilidad de la oposición, porque además ellos están esperando con que finalmente gran parte del electorado de la oposición no vaya a votar, ¿no? Y entonces con eso va a pasar lo que pasó en las elecciones regionales y municipales, que las terminaron ganando porque gran parte, además de lo seguramente de maniobras que han habido, pero gran parte del electorado de la oposición simplemente no fue a votar, ¿no? Ahora, una cosa importante de la Cumbre de las Américas es que va también a poder poner luz sobre la cantidad importantísima de venezolanos que están llegando al Perú y que por supuesto son bienvenidos y que han despertado en ciertos sectores, que son por supuesto minoritarios, un nivel de xenofobia que hay que combatir también. Y hemos recogido las opiniones de algunos venezolanos sobre este tema que vamos a compartir con ustedes y luego seguimos conversando. Me parece de muy mal gusto que alguien que daña un país, que alguien que está en contra de la paz, que alguien que agrede, que está a favor prácticamente de la violencia, tanto asesinato, sea recibido en un lugar tan bonito como es Perú. Y pues obviamente no estamos de acuerdo. Hablo en general, estoy casi 100% segura que la mayoría de los venezolanos que estamos radicando en este país no estamos de acuerdo con que Maduro venga. Tenemos familia allá, yo tengo a mi familia allá. Y en realidad no es nada bonito, de verdad, no es nada bonito de que tú llamas a tu familia, obviamente que tu familia te va a decir, sí, hija, está todo bien aquí, está todo bien, pero en realidad ya sabemos nosotros que los que estamos aquí no están bien. Que realmente escuche al pueblo de Venezuela, a todos los venezolanos que estamos fuera de nuestro país, que realmente vea y se dé cuenta de las cosas que en realidad están sucediendo en nuestro país, porque en realidad no nos favorece absolutamente a nadie. En Venezuela trabajaba y estudiaba. Pero a medida que el bolívar bajó y toda la cosa, pues se me hacía muy difícil estudiar. Todos los venezolanos y fuéramos a esa marcha porque de verdad no lo queremos acá en Perú, ni en Venezuela. Por culpa de su gobierno perdí mi trabajo en Venezuela, tuve que emigrar y he llegado hasta un punto en el que soy antipatriota porque ya ni siquiera siento amor por Venezuela. Es prácticamente un tirano, no sé ni cómo llamarlo ya. Es un presidente que está matando a su país prácticamente. Creo que una marcha no va a sacar un gobierno y eso no funciona en Venezuela. Ya lo has visto acá, mira, han habido más de 3, 4 marchas en Venezuela y simplemente lo único que ha dejado ha sido muertos, jóvenes muertos. Lo mejor es que no vengan, que se queden allá en Venezuela, que entreguen el poder y que le den felicidad a los venezolanos porque estar lejos de nuestra familia, los que estamos fuera de nuestro país,
no es felicidad para nosotros, créame que no. Nosotros todos los días nos sentimos tristes, lloramos, pensamos en nuestra familia allá, pensando cómo ellos sobreviven allá en Venezuela gracias a ese gobierno, gracias al gobierno de él. No lo queremos en Venezuela, no lo queremos en ningún lado. Que le hagan un bloqueo a nivel mundial y traten de ayudar a los venezolanos sacando a ese señor Nicolás Maduro del país. Él tiene que salir del poder, tienen que entregar. De verdad, mucha tristeza. Todos los venezolanos que hemos emigrado de nuestro país, dejando nuestra familia, nuestros hijos, viendo cómo hay mucha pobreza, mucha corrupción con los militares en Venezuela. Antes de comentar, les quiero decir algo personal, que es que a mí estas declaraciones me duelen muchísimo, porque a mí me tocó de niño vivir la experiencia al revés. Mi abuela es venezolana y mi familia es venezolana, y yo pues crecí en un país en los años 90 que estaba quebrado, que era un país lleno de ventanas parchadas con X de masking tape y con apagones todas las noches y con perros colgados en los postes, y Caracas era más bien un remanso de felicidad, de paz, de voces cantarinas, de gente contenta. Y ahora nos pasa lo contrario. Y yo creo que los peruanos tenemos una obligación de recibir a los venezolanos que en los años 70 y 80 recibieron a una cantidad importantísima de peruanos allá. Y creo que las fronteras son unos dibujitos que hacemos en los mapas. Somos un solo pueblo y creo que toca poner el hombro. Ahora, yo entiendo perfectamente la reacción de los venezolanos porque, por supuesto, si han huido del hambre, de la miseria, del asesinato, de la corrupción de Maduro, no lo quieren aquí. Pero yo creo que hay una posibilidad, operando bajo la premisa de que ya está invitado, como decía Francisco, de capitalizar y por lo menos intentar mandar un mensaje a la comunidad internacional. Sí, lo que pasa es que hay una indignación muy profunda. Yo creo que la situación venezolana ha dejado en todos nosotros una herida muy profunda. Y esa herida muy profunda, la presencia de ese señor aquí, repitiendo las mismas mentiras que tienen 20 años repitiendo, echando la culpa a factores fantasmas, porque ellos tienen absolutamente todos los poderes, en un país además rico en recursos, riquísimo, con 350 años de petróleo, con una industria petroquímica que funcionaba. Entonces ellos tienen cómo generar riqueza. O sea, además de ser un país con recursos, es un país donde se puede generar riqueza muy fácilmente. Para quebrar a Venezuela, han tenido que hacer un esfuerzo para quebrarla. Entonces, por supuesto, es indignante hoy día cuando uno recibe llamadas de familiares pidiéndote medicinas, cuando recibes llamadas de familiares contándote de alguien que falleció porque le dio una alergia y no había un medicamento para frenar la alergia, cuando escuchamos de viejitos que no pueden salir a la calle porque no hay pañales, cuando sabemos de gente que está comiendo perros porque no hay otra cosa que comer. Entonces, te quiero interrumpir porque esto, a mí me tocó hacer un reportaje en Caracas hace un año. Y los universitarios salen de clases y van a los restaurantes de comida rápida a buscar basura para comer. Estoy hablando de estudiantes universitarios. Y no estoy hablando de un suburbio, estoy hablando del centro de Caracas. Y la situación es mucho más grave de lo que en Lima se conoce. Claro, la situación es gravísima. Y la pérdida de peso, ¿no? A nivel demográfico se sabe de la pérdida de peso, del peso promedio del venezolano. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros vemos el tema... hubo un despilfarro durante mucho tiempo en favor de una política ideológica donde se subsidiaron de forma irresponsable determinados sectores sin procurar la movilidad social, sino la dependencia del Estado para el gobierno perpetuarse en el poder, manipular con si no votas por mí te van a quitar la casa, por eso no te doy título de propiedad de la casa que te doy. Subsidiando determinados sectores, importando incluso productos vía convenios con otros países para mantener una inflación ficticia y una sobrevaloración de la moneda de forma ficticia, de forma que la gente sintiera que estaba pudiente. Y luego era insostenible. Y por eso es que hay la deuda que hay de 150.000 millones. Y por esa razón, además, se creó un mercado negro paralelamente, porque desde el 2003 hay control de cambio, lo que hizo que el Estado tuviese totalmente injerencia en el aparato productivo venezolano. No se podía importar un clavo sin que el gobierno autorizara. Entonces se crea todo un mercado negro, así como pasó aquí con el tema del dólar MUC, pero en Venezuela ni siquiera es una medida de 2, 3, 4 años. Estamos hablando de una medida que está vigente y desde el 2003
Más de 10 No, años. y además la carestía de productos es absoluta. Entonces, Ahora, a eso lo que te quiero decir es que finalmente esa indignación que sentimos los venezolanos es que no hay excusa ya, no hay forma en la que haya una excusa. Entonces, tener que este señor tenga la atención de la comunidad internacional, tenga la cobertura mediática para repetir lo mismo de siempre, y de hecho vemos algunos voceros de la izquierda aquí en el Perú repitiendo el mismo discurso manido, como si alguien pudiese creer eso después de tanto tiempo y teniendo ellos todo el poder que tienen. a ellos me encantaría regalarles un pasaje a Venezuela para que vayan Sí, o sea, a vivir para allá un rato a agudizar su ideología. Ahora, Francisco, quería hacerte una pregunta. Cuando vino el Papa, el ministro del Interior, y tenemos las declaraciones, ahora las ponemos, dijo que no iba a haber garantías para quien proteste en contra de la venida del Papa, que no sucedió, pero creo que fue una medida lamentable esa de no dar garantías, porque creo que un ciudadano tiene que poder pues, manifestarse siempre, ¿no? En un Estado de Derecho. Entonces, vamos a escuchar al ministro y luego lo comentamos, porque ¿y qué pasa si ahora la gente quiere protestar? No se va a otorgar garantías para marchas y movilizaciones durante estos días de visita del Santo Padre. No se va a otorgar. Bueno, el Papa es un jefe de Estado, Maduro es un jefe de otro Estado. Evidentemente tienen cataduras morales distintas y no vamos a entrar en eso. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría marchar contra Maduro si es que viene a Lima. Entonces la pregunta es, ¿el ministro del Interior me va a dar garantías? No sé qué está en su cabeza, ¿no? Pero a ver, son cosas... Esta es una decisión política, finalmente. No hay razón, digamos... A ver, en todas partes, cuando hay manifestaciones, cuando hay eventos internacionales, cuando hay jefes de Estado que visitan, hay protestas siempre. Acá vino Nixon, cuando era vicepresidente en los años 60, hubo manifestaciones. Sí, así es. Entonces, existe en todas partes. Con el Papa, bueno, pues no querían tocarlo al Papa, no querían ofenderlo. Básicamente ese es el punto. Pero evidentemente, para el caso de Venezuela, yo dudo mucho que vaya a salir el ministro a decir, ¿cómo se llama? No vamos a ofrecer garantías. Lo único es que el Estado peruano sí está obligado a mantener, por ejemplo, a proteger la legación diplomática. Esa es una obligación. Exactamente. Hasta ese punto, el Perú está obligado, entonces va a tener que poner seguridad, como probablemente de repente hay seguridad reforzada. Digamos, va a tener que poner seguridad para esos días en la legación diplomática venezolana. No, llegar más gente del G2 y el SEBIN. Claro, y más allá de eso, la gente va a manifestar y seguramente para cuando venga, si es que viene al final, va a haber seguramente una gran marcha, que yo me imagino que no serán solamente venezolanos, sino también muchos peruanos iremos seguramente ahí a manifestar, ¿no? Y habrán las garantías del caso, ¿no? Pero claro, con el Papa, pues... De hecho, se está malentendiendo el tema, ya ha salido gente declarando que los extranjeros no pueden hacer política en el Perú, etcétera, etcétera, etcétera. No sé si han visto en las redes que ha salido este tema, ¿no? Y de hecho, cuando sale eso, yo pues me puse a revisar la Constitución peruana a ver si era verdad que había. Lo que está directamente es que tiene que autorizar las autoridades locales cualquier manifestación pública. Entonces, ciertamente sí está en manos del ministro del Interior autorizar o no que haya esa manifestación. Y ciertamente concuerdo en que por un tema de simple coherencia política con el Grupo de Lima, con las mismas declaraciones del PK, con el tema del PTP, con el tema del refugio, etcétera, que se ha dado a venezolanos, sería incoherente que no autorizaran. Que no se autorice la protesta. Para terminar, tenemos un tuit del ministro de Relaciones Exteriores que confirma que viene el señor Maduro. Voy a tener que ponerme lentes y además voy a tener que pedirle a Anita que me cante el tuit porque tengo en la pantalla lejísimos, así que dale, canta. Comparto la carta de invitación que recibió el presidente Nicolás Maduro para asistir a la 7ª Cumbre de las Américas en Perú. El presidente asistirá puntualmente para defender la soberanía de nuestra América, le pone nuestra con mayúscula, me imagino que es un hombre tremendamente cultivado, latina, caribeña, y para reunirse con el combativo pueblo del Perú. Muy bien. Entonces, llegamos al final de esta conversación con la confirmación de que viene el señor Maduro. Aquí lo esperaremos. Claro, ese es Arreaza. Jorge Arreaza. El marido de la hija de Chávez. Bueno, aquí lo esperaremos pues, para hacer algunas marchas y gritar algunas proclamas, por supuesto, dentro de los cánones que el Estado de Derecho reclama. Yo les agradezco muchísimo por haber venido a los dos. Y vamos pues a estar muy pendientes de lo que pase con el pueblo venezolano, que es nuestro pueblo hermano. Hacemos un corte y regresamos con Diego Macera para hablar de economía.
Ya nos acompaña Diego Macera, él es economista de la Universidad del Pacífico, tiene una maestría en la Universidad de Chicago y además es el gerente general del Instituto Peruano de Economía. Diego, ¿qué pasa con el 003? Que vamos de frente a eso. Si se acaba el decreto... 003, sí, el 003 vence ya en los siguientes días, vence creo el 13 de febrero, entonces lo que necesitamos es tener algo o extenderlo o tener algo que lo reemplace. Para recordar, ¿no? El 003 es ese decreto que emitió el Ejecutivo el año pasado en el contexto de Lavallato, en el contexto de Odebrecht, para salvaguardar los intereses del Estado en buena cuenta. ¿Lo ha logrado? Parcialmente. A ver, habían varios objetivos que se querían alcanzar con el 003, se cumplieron algunos mal y otros no tan bien. Lo que se logró fue que no haya la venta de activos, o sea, no es que Odebrecht pueda pues, vender y sale con su plata y se va a su casa. Eso se logró, Odebrecht no vendió sus activos, pero por el otro lado, la parte de conseguir reparación civil para el Estado se ha acumulado solamente 25 millones de soles, que en realidad es nada comparado con la menos de varias de las coimas que se imputan. Es nada, en realidad. 25 millones. Entonces, esa parte ese objetivo no se logró, salvaguardar intereses del Estado en el sentido de reparación civil, y lo que tampoco se logró fue evitar paralizar los proyectos, ¿no? Que se han paralizado. Tienes proyectos paralizados, tienes estimaciones de casi 10.000 personas que han perdido el trabajo en los últimos años a raíz de proveedores que no han podido... Que nada tenían que ver con la corrupción, ¿no? No, que nada tenían que ver. Entonces, tú has roto la cadena de pagos porque has paralizado proyectos y además tampoco has posibilitado la venta de los proyectos que estaban, de los proyectos que estaban ahí. Entonces hay proyectos que tienen postores, que por ejemplo Chakya, la hidroeléctrica de Odebrecht, que tiene una empresa china detrás que le interesa participar, pero todavía no hay un acuerdo entre a qué precio se va a vender y de ese precio cuánto va a agarrar Odebrecht y de ese precio y cuánto se va a quedar para el Estado a partir de eso. Ahora, desde la perspectiva puramente económica, ¿qué tendríamos que hacer? Inmediatamente emitir un decreto que supla al 003 con su fecha de vencimiento, extender la vigencia. No, yo creo que, a ver, yo creo que para todos es bien claro a estas alturas que el 003 no ha cumplido demasiadas cosas de las que debería haber cumplido, entonces renovarla, el 003 no tiene sentido. Para eso está descartado. Ya, ahora, el Ejecutivo podía optar por un decreto de urgencia, por tener otro decreto de urgencia, o por la vía que efectivamente tomó, que es un proyecto de ley. Entonces el Ejecutivo ha mandado, entiendo, hoy día un proyecto de ley al Congreso, para hacer, entiendo, un poquito más pues, institucional la historia, ¿no? Tener un poquito más de legitimidad política al momento de hacerlo, con diferentes objetivos, entre ellos asegurar reparación civil, el segundo, asegurar la colaboración eficaz y el tercero, no paralizar los proyectos y no romper la cadena de pagos. O sea, básicamente retrotraer todo lo que hizo mal el 003. Sí, exactamente. Esos son los tres objetivos que necesita lograr el Estado. Ahora, el problema es que no todos son tan fáciles de lograr al mismo tiempo, ¿no? Porque si tú dices, ya, te voy a poner un montón de reparación civil y me voy a asegurar que la cobres, por ahí la empresa dice, bueno, entonces ya no quiero vender, ¿no? Porque o no quiero ser colaborador eficaz. O no quiero ser colaborador eficaz. Entonces tienes que encontrar un equilibrio para lograr que la empresa quiera hablar, quiera colaborar, quiera vender y aún así no romper la cadena de pagos y aún así lograr una reparación para el Estado. Ese equilibrio no es fácil. Y se está jugando mucho a demagogia con muchos políticos en el Congreso, muchos políticos también afuera del Congreso, que están diciendo mismo que estas empresas corruptas que se vayan, ¿cómo es? Que las medidas cautelares para todos. Y no es tan fácil, porque tú quieres salvaguardar diferentes intereses y tienes que encontrar un equilibrio. No, y además hay una estrategia procesal, por lo menos clarísima, por parte de Odebrecht, porque si uno revisa las declaraciones de Marcelo Odebrecht, ha empoderado a Barata a un nivel que ya solamente puede responder a que hay una estrategia legal ensamblada en Brasil para que Odebrecht siga funcionando como corporación en el sentido de salvaguardar sus intereses, ¿no? El dinero que tienen aquí y tratar de poder sacar la mayor cantidad posible, me imagino. Esa es la jugada de Odebrecht. Ahora, lo que se tiene que entender es que Odebrecht no puede tener la sartén por el mango. Ya, ahorita la sartén por el mango lo tiene que tener el Estado. ¿Ya? Y el Estado tiene que tener las herramientas institucionales para pelear con eso. El 003 lo logró de manera muy parcial. Este nuevo decreto te permite una suerte de negociación que debería ser ideal entre la colaboración eficaz con tu reparación civil. Entonces, yo puedo negociar contigo cuánto de este decreto te aplico en función a cuánto has colaborado con información para la Fiscalía. De acuerdo. Ahora, cambiando del tema micro de Odebrecht al tema macro de la economía, y es un cambio abrupto, pero quiero escuchar tu opinión.
Estamos creciendo a 2.5%, que es la misma tasa de crecimiento que teníamos en el año 2014. Sin embargo, el precio de los metales ha subido un 60%, los mercados internacionales están bastante más ansiosos por comprar lo que el Perú exporta, y tenemos un presidente que tenía como principal valor, su mascarón de proa, era que era un tipo que entendía de economía. Era, digo yo, en pasado. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el Perú no está creciendo? ¿Qué pasa con nuestra economía que parece que necesita electricidad? Ahora, uno a veces dice esto, bueno, 2.5, se estima este año 4%, uno dice, bueno, estamos creciendo más que el promedio de la región, ¿no? Eso es verdad, estamos creciendo más que el promedio de la región. Ahora, la verdad es que para nuestro nivel de pobreza, y Venezuela es un desarrollo, el 2.5 o incluso 3.5 o incluso 4% es extremadamente insuficiente. ¿Ya? O sea, al 2 o 3% nos va a tomar 30, 40, 50 años ser como Chile es hoy. ¿Ya? O sea, así de atrasados estamos. La economía se empezó a reactivar en el segundo semestre del año pasado. El primer semestre ya sabemos que cayó el abajato, ya sabemos que cayeron las lluvias del Niño, entonces el primer semestre, ¿no?, de enero a junio lo descartamos. De junio a diciembre, noviembre en realidad, la cosa empezó a ir un poco mejor. ¿Ya? Empezamos a tener indicadores, lo que los economistas le decimos indicadores adelantados de crecimiento, ¿no? ¿Qué cosas son los indicadores adelantados de crecimiento? Son esas variables que nosotros los economistas vemos para tratar de predecir qué cosa es lo que va a pasar. Como por ejemplo, sí, como que son importaciones de bienes de capital, ¿no? Despachos de cemento, en general mucho del sector construcción, exploración minera, ¿no? Incluso inversión minera, y todas esas que te cuento se reactivaron en el segundo semestre para positivos. Habían algunas, inversión privada, quizá la más importante, que habían caído 3 años, hasta 4 años consecutivos, y recién se empezaron a reactivar tipo en septiembre, sí, agosto. ¿Y en diciembre qué pasó? Ya, en noviembre, todavía no tenemos todo cerrado para diciembre, pero parece que la cosa no ha ido bien. Noviembre y diciembre no han sido meses buenos. A esto se le tiene que sumar el movimiento político de fines de diciembre, ¿ya? Que todavía no ha sido recogido obviamente en las cifras de enero. Y todavía no termina, ¿no? Y que todavía no termina, puede ser que termine en unas semanas más. O sea, la sensación de incertidumbre sí te va a pegar en inversión privada, no hay manera de salvarse de eso. El objetivo es que no te pegue más allá pues de marzo o de abril. ¿Ya? O sea, tú tienes que tener la seguridad de que vas a poder seguir invirtiendo, de que vas a darle una cierta certidumbre y que no van a haber elecciones generales ahora o el próximo año en el que puede salir quién sabe quién. Y además que las obras públicas van a seguir avanzando. ¿Ya? El problema, parte de lo que pasó el próximo año, ha sido porque la inversión pública no creció ni de cerca como tenía que crecer. Este año estamos poniendo muchos huevos de la canasta en inversión pública. ¿Ya? Este año la inversión pública tiene que ser uno de los motores de crecimiento sí o sí. Y ahí está jugando sobre todo Panamericanos y está jugando la reconstrucción. La reconstrucción que tendría que haber ya desembolsado un poquito más del 10% de los 25 millones de soles. Esa parte va a estar bien complicada porque yo creo que hay mucha expectativa respecto de cuánto se va a ejecutar este año en reconstrucción y lo más probable en realidad es que no se ejecute tanto este año, sino que más bien sea para el 2018. Nosotros somos, el sistema peruano es ya famoso por retrasar los proyectos, por retrasar los procesos de licitación, y una vez que se hizo el proceso de licitación entra alguien que se quedó afuera y te baja el proyecto. Esto va a demorar, ¿ya? Y es muy importante mantener las expectativas de la población en línea. Es muy importante tener que la gente de Piura, la gente de La Libertad, la gente de la gente que ha sido realmente afectada, no piense que todos sus problemas se van a resolver este año, ¿ya? Y que toda la ejecución va a estar hecha este año porque muy probablemente se patee para el próximo y hay que tener eso bien chequeado porque más allá del impacto en la economía, un incumplimiento de expectativas es bien peligroso. La expectativa defraudada puede terminar en una recesión, efectivamente. Bueno, Diego, vamos a estar muy atentos y contamos contigo para que nos expliques la situación mientras se vaya desarrollando. Nosotros vamos a hacer el último corte comercial y regresamos para despedirte.